Bueno, hermanos, bienvenidos. La Iglesia Bíblica de Atlanta les da la bienvenida. Gracias a Dios porque están aquí. Dios ha puesto en su corazón estar aquí para alimentar este espíritu que tenemos, ¿verdad? Vamos a hacer una oración. Nos ponemos de pie, inclinamos nuestro rostro. Y Padre bendito, te damos las gracias, Señor mío, por darnos esta oportunidad de estar aquí, Señor Padre bendito, para poderte alabar, para poder escuchar tu palabra, Señor mío. Te damos la honra y la gloria a ti, Señor mío. Gracias por tu fidelidad, Señor mío. Gracias por tu bondad, Señor mío. Gracias por todo tu amor, Padre bendito, que tienes hacia tus hijos, Señor Padre bendito. Gracias porque quitas toda traba para que podamos estar aquí, Señor Padre mío. En esta mañana te quiero pedir, Señor, por las alabanzas, que sea para gloria y honra tuya, Señor, por la predicación, también para que sea para gloria y honra tuya, Señor Padre bendito. Te pedimos por los hermanos que están por llegar, Señor mío, que puedan llegar con bien, Señor mío. Si no, cuídalos donde quiera que estén, Padre Santo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de tu bendito amado Hijo Jesucristo. Amén. Vamos a hacer la lectura de Proverbios 13. Si gustan buscarla, por favor. Amén, hermanos. Amén. Bueno, yo los dones y ustedes los pares y al último todos juntos, por favor. Y dice la palabra del Señor: el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. El justo aborrece la palabra de mentira, mas el impío se hace odioso e infame. La justicia guarda al de perfecto camino, mas la impiedad trastornará al pecador. Hay quienes pretenden ser ricos y no tienen nada, hay quienes pretenden ser pobres y tienen muchas riquezas. El rescate de la vida del hombre está en sus riquezas, pero el pobre no oye censuras. La luz de los justos se alegrará, mas se apagará la lámpara de los impíos. Ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento de gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará su necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación de los necios. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. El mal perseguirá a los pecadores, mas los justos serán premiados con el bien. El bueno dejará herederos a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, mas se pierde por falta de juicio. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. Todos juntos, el justo come hasta saciar su alma, mas el vientre de los impíos tendrá necesidad. Amén, amén. Dice que aquí hay uno que me llamó la atención, el que corrige a sus hijos,
Aquí, ¿qué capítulo Que es? detiene el castigo a su hijo aborrece, el 24, ¿no? Ándale, el que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿Cómo es Niños importante, consentidos. verdad? Luego, a mí me llamó la atención el 3, el que guarda su boca guarda su alma, más el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Ahí aplica de calladito te ves más bonito, ¿verdad? Sí, porque a veces... Abre uno la boca y ¡Hijo! Se mete exacto. pura sabiduría de sabio Salomón. ¿Verdad? Bueno, vamos a empezar a alabar al Señor. Invitamos a la hermana Viri para que cante.
Vamos a invitar a Leti y a Patti, por favor. El siguiente canto, la temática es prácticamente la misma de este canto que acabamos de hacer. En Cristo estamos más que seguros. Y eso es el motivo de esta canción, porque tenemos seguridad de salvación. Su amor para con nosotros, muestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor
que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, muestra su amor. ¿Sí? Esa fue la causa por la que murió Cristo. Y también por significa en nuestro lugar, ¿verdad? Es una frase muy profunda. Cristo murió por nosotros. Amén. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Armandito para que nos cante Camino Romano. Adelante. Amén. Pues bien dicho, todos los cantos, la verdad, tienen un significativo muy importante, ¿verdad? Que tenemos la seguridad de que nadie nos va a separar del amor de Dios, ¿verdad? Y bueno, pues venimos con Juan Carlos, que terminamos ahora, ¿verdad? Romanos 16. Híjole, muy pocas veces terminó de ver un libro como este, gracias a Dios. Ya hemos terminado otros, ¿no? Pero sí. Ahorita que comenta Esturiel, cuando el apóstol Pablo escribió esta carta hace como 2000 años y se leyó en la iglesia de Roma, ¿cuánto tiempo les habrá tomado leer toda la carta? Una hora, cuando mucho. ¿Y a nosotros cuántos meses nos tomó? 8 meses casi, ¿no? Bueno, pero es que una cosa es leerla y otra cosa es irla predicando poco a poco, pero exactamente. Pero gracias a Dios que hoy concluimos esta carta. De verdad que es un motivo de gozo realmente estudiar esta carta, porque si es que hay un libro en la Biblia que debemos conocer bien y dominar, es el libro de Romanos. Si alguien te dijera, te vas a ir a vivir a una isla desierta, tú solo, y te puedes llevar un libro de la Biblia, el recomendable es Romanos. Romanos tenemos que conocerlo todos. ¿Por qué? Porque habla de la condición del hombre, ¿sí? De la condición del hombre, nuestro estado perdido en el que estamos delante de Dios, lo que Dios hace para rescatarnos de ese estado y cómo nos va transformando poco a poco.
y cómo todo esto que hace Dios se transforma en conducta. Así que vamos hoy esta noche, ya quiero dormir. Esta mañana vamos a ver la conclusión y uno podría pensar, bueno, si ya le echaron una ley de puros saludos, muchos nombres, todo, pero por algo quedó escrito, no tiene un porqué. Pero como hoy concluimos, me gustaría que fuéramos yendo haciendo un repaso from the beginning, que significa desde el principio. ¿Ok? Así que vamos a ver, si ustedes se acuerdan, así, voy a ser abuelo de avión el recorrido hasta llegar a Romanos 16. Sirve que nos va a servir de recordatorio, ¿sí? Si en una de esas no estuviste aquí, o que digas de qué está hablando, quizá ese día no estuviste aquí, o ese día te agarró el espíritu de estupor y te me quedaste dormido, no sé, pero va a servir para recordar esto. ¿Cómo comienza la carta? Sí, la carta a Pablo. Pablo comienza presentándose a él y se dice Pablo, apóstol de Jesucristo, llamado. Gracias, hermanito. Llamado. ¿Recuerdan para ir juntos y no se me duerman porque somos poquitos? Pues lo vamos a hacer un poquito más dinámico. Apóstol llamado. ¿Por qué Pablo dice llamado? ¿Qué indica eso de que Pablo dice apóstol llamado? Dios lo llamó. O sea, Pablo no andaba buscando puesto de apóstol, ni pusieron los demás apóstoles, se solicita un apóstol, hay una vacante, ¿quién quiere? No, Pablo se dice un apóstol llamado por Dios. Y en el primer capítulo empieza diciéndoles a los romanos que él nunca había estado en Roma, ¿sí? Y expresa su deseo de irles a visitar y dice, soy deudor a griegos y a no griegos. Pablo sentía la necesidad imperiosa de ir a Roma a predicar el evangelio. Como decimos nosotros, se nos queman las habas. A Pablo se le quemaban las habas por estar predicando el evangelio. Algo que deberíamos decir, sentir nosotros así, que se nos queman las habas por estar hablando de Cristo a otras personas que no lo conocen. Y a partir del 1:18 ahí comienza la primera sección de la carta, que es condenación, ¿sí? Pablo le da tanto al gentil primeramente. En el capítulo 1, Pablo va a demostrar que todos necesitamos, miren, si se fijan en su boletín, les hice un bosquejo de toda la carta, para que más o menos recuerden un poco todo el contexto de la carta. Recuerden, si algún libro tienes que conocer bien es el libro de Romanos. Y entonces a partir del 1:18, Pablo dice que Pablo, hagan de cuenta que agarra el reflector y enfoca a los gentiles y se dirige a ellos en el capítulo 1 y les dice que el gentil, aunque no recibió la revelación de Dios, era culpable delante de Dios. No era de que, Señor, pues nosotros nunca nos diste la ley. Pablo les dice primeramente todo su catálogo de pecados. Si algo me llamó la atención de toda esa lista, de ese catálogo de pecados que menciona Pablo en el capítulo 1, ¿se acuerdan? Aborrecedores, desobedientes, inventores de mal. Bueno, esa de inventores de males fue la que más me llamó la atención. Bueno, todos llaman la atención, pero esa de inventores de males, lo estamos viendo cómo el ser humano cada día se las ingenia para inventar el mal. Te quedas sorprendido, ves las noticias y dices, ¿qué ocurrencia? ¿Cómo se les ocurre ahora cometer la maldad, no? Y como el gentil, ¿sí? Y esto es mucha atención, porque aquí hay enseñanza para nosotros. Todo aquel que no reconoce a Dios, ¿sí? Hay mucha gente que no reconoce a Dios en sus vidas. Es cosa seria no reconocer a Dios, porque Dios emite un triple juicio en contra del gentil. ¿Se acuerdan cuando vimos que Dios los entrega primero a la inmundicia? ¿No me quieres tomar en cuenta? No cuento para ti, yo te entrego a la inmundicia. Órale, primer juicio de Dios. Después el gentil sigue sin tomar en cuenta a Dios, los entrega a pasiones vergonzosas. ¿Se acuerdan? De ahí explica el lesbianismo, la homosexualidad, todo eso. Y finalmente los entrega a una mente reprobada. O sea, Dios no se queda cruzado de brazos con aquel que no quiere tomar en cuenta a Dios. Tremenda cosa es caer bajo el juicio de Dios, que Dios te entregue ya a una mente reprobada. Y hasta aquí, cuando se está leyendo la carta, acuérdense que en Roma había judíos y seguramente estaban pensando, pues si Pablo tiene toda la razón, estos gentiles, bueno, ya eran convertidos, pero su trasfondo era pagano total. No, pues sí, eran de lo peorcito, pero ahora Pablo agarra el reflector y se
lo enfoca al judío y le dice: tú no te escapas de esto también. Dice: quien quiera que seas, eres inexcusable, porque tú que juzgas a otros, haces exactamente lo mismo, ¿sí? Como dice, nada más vemos el ojo en la paja, no, la paja en el ojo ajeno y no vemos la viga en el propio. Somos muy propensos para juzgar a otros, buenísimos. Y eso era lo que hacía el judío, juzgaba a otros, pero no se daba cuenta que él mismo era pecador también. Y peor todavía, porque Dios sí les entregó a ellos la ley. Ellos sabían cómo adorar a Dios, cómo acercarse a Dios, cómo tratar con el pecado delante de Dios. El gentil no lo sabía, ¿sí? Pero le dice: tú tienes la ley. Así que le dice: los que sin ley han pecado, sin la ley morirán. ¿Por qué? Porque aunque Dios no le dio la ley al gentil, les dio una ley en su corazón que se llama conciencia. Y la conciencia, tú no puedes, quizá nunca has agarrado una Biblia en tu vida, nunca la has abierto, pero algo te dice que robar es malo, que matar es malo, que mentir es malo. O sea, aunque no tengas la ley, que nunca lo hayas leído en la Biblia, sabes eso, cualquiera sabe eso. Entonces, la conciencia hace en el gentil lo que la ley hacía en el judío, revelaba la voluntad de Dios, ¿sí? Y entonces le pega duro al gentil en el capítulo 1, en el capítulo 2 al judío también, y en el capítulo 3 Pablo llega a la conclusión que todos están bajo ¿qué? Bajo pecado. Dice: ya hemos acusado. ¿Quién es peor o mejor? Dice Pablo: tan malo el pinto como el colorado, porque ya hemos acusado tanto a judíos como a gentiles que todos están bajo pecado. Y ese abajo, ¿se acuerdan que les dije que esa preposición significa bajo las órdenes del pecado, esclavos del pecado? Así nacemos todos esclavos del pecado. Entonces, si nacemos esclavizados al pecado, ¿qué esperanza tenemos si somos esclavos del pecado? ¿Sí? Entonces, hasta el 3:20 Pablo habla de pura condenación. Dice: todos estamos bajo pecado, todos. Pero el 3:21 comienza el contraste. Pero a partir del 3:21 al 5:21, ahí habla ya de la justificación, ¿sí? Ahora, en esos capítulos vimos palabritas que, por ejemplo, ¿se acuerdan qué significaba justificación? Yo creo que a lo mejor por eso muchos no vinieron, porque temían: se me hace que va a estar de preguntón y yo mejor no voy. A ver, ¿qué significa justificación? Porque dice justificados gratuitamente. ¿Qué significa eso de justificación? Totalmente pagado. Bye. Sí, no te preocupes, Viri, que estés bien. Bye. Entonces, la palabra justificado significa declarado justo por medio de la fe. O sea, recuerda, cuando uno supone su fe en Jesucristo, Dios te justifica, es decir, te declara justo, como si tú hubieras vivido la vida perfecta de Cristo. Lo pone a tu cuenta y tus pecados los pone a la cuenta de Jesucristo. Luego entonces Jesús muere cargando con nuestros pecados. Es un trueco y se llama la doctrina de la imputación. Mis pecados son puestos en Cristo y los méritos de Cristo son puestos a mi cuenta. Y entonces Dios me declara justo, como si yo hubiera vivido la vida perfecta de Cristo, y a Cristo lo trata como tenía que haberme tratado a mí, pagando por mis pecados. Luego en el capítulo 4 se acuerdan que Pablo pone de ejemplo a Abraham, que aún Abraham fue salvo por la pura gracia de Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe en la palabra de Dios. Abraham no fue justificado, como a veces se malinterpreta ese pasaje, de que, cuando iba a sacrificar a Isaac, Dios lo declaró justo. No, ya Dios lo había declarado justo desde Génesis 15:6, cuando le creyó a Dios, la promesa de Dios, ¿sí? Como Santiago habla de que Abraham fue justificado por las obras, pero Santiago se está refiriendo a su testimonio, justificado ante los hombres. Ante Dios fue Génesis 15:6. Y no solamente pone el ejemplo de Abraham, o sea, Pablo no está enseñando una doctrina nueva. Desde el Antiguo Testamento se enseña la gracia de Dios. Y luego pone el ejemplo de Rahab en el capítulo 4. ¿Recuerdan quién era Rahab? Era una prostituta. ¿Sí? O sea, ¿cómo lo mismo salva Dios a un hombre de Dios, a un amigo de Dios, que a una prostituta? ¿Qué pasó con Rahab? Como algunos dicen que, es que Rahab cuando escondió a los espías, ya se ganó el favor de Dios. No. Desde antes, porque ella escuchó lo que Dios había hecho con el pueblo de Israel y creyó en él, puso su fe en él. Ella ya sabía que Jericó iba a ser destruida. ¿Qué hace? Clama al único que la puede salvar. Entonces cuando llegan los espías les dice, los esconde, ¿por qué?
porque había creído en su Dios. Dice, no hay otro Dios como el de ustedes, ¿sí? ¿Sí? Sálvenos, salven a mí y a mi familia. O sea, el haber creído la llevó a actuar. El esconderlos fue consecuencia de que había creído. Si ella no hubiera creído en ese Dios, de tonta los esconde porque la hubieran matado. Entonces ahí se ve que primero fue la fe y fue después las obras. Eso fue en el capítulo 4. Después llegamos al capítulo 5. Lo primero que dice Pablo es aquí, justificados pues, ¿por qué? Por la fe. No dice justificados por obras, justificados pues por la fe. ¿Cuál es la consecuencia? ¿Qué tenemos ahora? Paz. Paz para con Dios. Ya no estamos en enemistad. Lo primero que experimenta una persona que ha puesto su fe en Jesucristo es paz. Paz. Estamos a cuenta, Señor, ¿sí? Puedo morirme ya en santa paz, ¿sí? Porque he arreglado cuentas contigo, ¿sí? En el mismo capítulo 5 dice que Dios derrama su amor sobre nosotros. Y Pablo ahí cuando explica eso es que dice, tú das un contraste entre el amor humano, por bueno que sea, con el amor de Dios. Tú como humano das tu vida por alguien, pues sí podrías darla, pero alguien a quien tú quieras mucho, papá, mamá, hermano, hijo. Pero no das tu vida por alguien, un malhechor. Por eso dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, eso es el amor ágape, el amor de Dios. Dios así mostró. O sea, a veces Dios no solamente dice que nos ama, lo demuestra con hechos, ¿sí? ¿Cómo lo demostró? Dando a su Hijo Jesucristo en sacrificio por nuestros pecados, ¿sí? El amor no nada más es cosa de labios, es cosa de acción también, ¿sí? Entonces, derrama su amor en los corazones. Y luego en ese mismo capítulo 5, Pablo habla de ¿por qué el mundo está como está? ¿Sí? ¿Cuándo entró el pecado al mundo? Si Dios todo lo que hizo en la creación, vemos en el Génesis que todo lo hizo bueno, todo era maravillosamente bueno, ¿qué fue lo que pasó entonces? Porque ahora estamos del chongo todo mundo. ¿Qué pasó? ¿De quién? De Adán. El pecado de Adán introdujo el pecado en el mundo. Y dice Pablo ahí en el capítulo 5, con el pecado entró la muerte. Ustedes saben que si Adán no hubiera pecado, nadie moriría. Porque la paga del pecado es muerte. El día que comieras de ese árbol, ciertamente morirás. La paga del pecado es la muerte, como lo cantamos, y Pablo lo explica en el capítulo. La paga del pecado es... Entonces, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Ok, Pablo explica, por la culpa de Adán nos pasó a molar a toda la humanidad, ¿sí? Y explica Pablo por qué. Porque Adán era el representante de toda la raza humana. Esa es la postura que se llama la postura federal. Adán como el representante de toda la raza humana, buena decisión que tomara Adán nos beneficia a nosotros, mala decisión que tome Adán nos afecta a todos. Es lo mismo que hace nuestro presidente. Si toma una buena decisión, nos beneficia a todos. Si toma una mala decisión, como de costumbre, nos afecta a todos. Porque ese es nuestro representante. Si López Obrador le declara la guerra a un país, pues ya nos amoló a todos, porque ya nos metió a todos. Aunque nada de que yo qué culpa tengo, es nuestro representante, nos guste o no, es nuestro representante. Bueno, Adán era nuestro representante. Ahora uno podría pensar, pero yo qué culpa tengo si yo todavía ni nacía. Dice Pablo, dice que por la culpa de Adán entró el pecado al mundo, dice, por cuanto todos pecaron. O sea, lo que dice Pablo es que cuando Adán pecó, tú también pecaste, todos pecamos con él, pero tú dices, yo todavía ni nacía. Esa es la postura seminal. La humanidad estaba contenida en el semen de Adán, y de esa manera la humanidad participa. Y aunque suena una idea medio mafufa, pero eso enseña la Biblia, y en Hebreos también enseña eso. Exactamente, cuando Adán pecó entra la muerte, y la muerte trajo a la enfermedad, y no solamente fue eso, maldijo a la mujer, le dijo, con dolor darás a luz, al hombre con sudor de tu frente comerás, a la serpiente también le dijo, serás destruido, y además la maldición vino también sobre la creación. Por tu culpa será maldita la tierra, le dijo Dios a Adán. Espinas y cardos te producirán. ¿Cómo podemos decir espinas y cardos? Pues todos los desastres naturales son consecuencia de que aún la creación perfecta se vio afectado por el pecado de Adán, ¿sí?
Entonces, por eso el mundo está como está, por el pecado que entró. Y desde entonces todos nacemos esclavizados al pecado. Y la prueba está que en cuanto tuvieron su primer chilpayate, Adán y Eva, fue el primer asesino en la historia. Mata a su hermano. El pecado ya había entrado al mundo, ¿sí? Bueno, eso Pablo explica en el capítulo 5. Ahora, Pablo dice que cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. O sea, por mucho pecado que tú hayas cometido en tu vida, mucho, ¿sí? Dios, su gracia cubre todo ese pecado. Porque cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. O sea, no hay un pecado que espante a Dios, que diga, no, eso no lo puedo perdonar. La sangre de Cristo preciosa limpia de cualquier pecado. Cualquiera. Entonces, cuando Pablo dice, cuando el pecado abundó, la gracia sobreabundó. Pero alguien podría decir, bueno, entonces vamos a pecar, porque de eso acusaban a Pablo. Oye, Pablo está enseñando que hagamos males para que vengan bienes. En otras palabras, vamos a pecar para que Dios tenga la oportunidad de mostrar su gracia. Porque si no pecamos, ¿cómo va a mostrar Él su gracia? Entonces vamos a pecar. Eso enseñaban los que atacaban a Pablo. Pablo anda enseñando eso y Pablo dice, yo no estoy enseñando eso. Y en el capítulo 6 dice, ¿perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ya se le estaba olvidando su griego. Megenoito, de ninguna manera. Ya dijimos que ese megenoito es una negación rotunda, así, total, una negación rotunda. ¿Cómo podríamos decirlo? No y no, punto. Es como si tu hijo te dice, papá, ¿me dejas ir a la fiesta? Megenoito, significa ni insistas ya. Megenoito, ya dile así, ya ni va a insistir de ninguna manera. Pablo dice que no podemos seguir en el pecado. ¿Por qué no podemos perseverar en el pecado? O sea, no está diciendo Pablo que no podamos pecar o que ya no pequemos. Perseverar, o sea, dice estilo de vida. ¿Por qué tu estilo de vida ya no puede ser pecaminoso? Porque si fue mi pecado lo que llevó a Cristo a la cruz, ¿cómo voy a seguir yo deleitándome en el pecado? Y cuando ocasionalmente peco, porque sucede, vengo al arrepentimiento, me pongo a cuentas con Dios, pero estoy luchando contra el pecado. Esa es la gran diferencia. A ver, pregúntales yo, a la multitud le pregunto, ¿el incrédulo lucha con el pecado? No, él no lucha, al contrario, se deleita. El cristiano, esa es la diferencia con un incrédulo y un creyente. Los dos pecan, pero el creyente cuando peca, no se siente bien. Está el espíritu ahí redarguyendo, sí, y viene al arrepentimiento, a la confesión, se pone a cuentas con Dios y le dice, Señor, ayúdame, caí, ayúdame, sí, y se vuelve a levantar, como decía el gran Pedro Armendáriz, como decía, me quebro, me doblo, pero no me quebro. Bueno, pues así es el creyente, nos doblamos, pero el Señor en su gracia nos vuelve a levantar y nos ayuda a luchar. Lo contrario del incrédulo, él peca y se deleita y ya está pensando en inventando otro mal, en fin. Pablo dice en el capítulo 6 que no podemos seguir. ¿Por qué? Porque dice, ¿se acuerdan cómo terminó 3:20? Todos esclavos del pecado. Y ahora Pablo nos dice que en Cristo nos ha libertado del poder del pecado. Ese antiguo amo ya no puede reinar sobre nosotros, ¿sí? Ya fue aniquilado, ya no es él el amo. O sea, entonces, ¿por qué peco? Bueno, ya no eres esclavo, pero si pecaste fue porque quisiste, ¿sí? Porque yo te estoy dando recursos para ya no pecar. Pero en fin, Pablo está diciendo que hemos sido librados de la tiranía del pecado, del antiguo amo. Y en el capítulo 7 nos dice que hemos sido librados de la ley. Librados de la ley. Porque ¿cuál era el propósito de la ley? ¿Dios dio la ley para salvarnos? Para darnos conciencia de pecado. Pero el problema con la ley es que entre más te dicen no lo hagas, tu carne lo quiere hacer. Le dices a un niño no lo hagas y más lo hacen. Cuando yo me con mi nietecito Carlito estaba chiquito, le decía dame un beso y no quería darme beso. Entonces le agarraba la cara y la pegaba en mi cachete y digo, ya no me estés besando, que ya no me beses, ya no. Y me está bese y bese y yo le decía, que ya no me beses, ya no, ya no. Y me seguía besando. Porque por naturaleza hacen lo contrario. Así somos todos. Entonces lo que hace la ley es exacerbarnos el pecado, ¿sí? Eso es lo que hace. Pero dice que ya hemos sido librados de la ley y Pablo usa como ilustración el matrimonio. Repito, en Romanos 7 Pablo no está hablando del matrimonio, está hablando de la ley, pero utiliza como ejemplo el matrimonio. Mientras una mujer está casada,
y el esposo está vivo, no puede casarse con otro porque está vivo el marido. Pero si el marido se muere, dice, queda libre para casarse con otro. Bueno, aquí en lugar de que muere el marido, ¿sí?, muere la pareja. Entonces, ella muere. A ver si se acuerdan de esta ilustración que hice. La ley es como un marido tirano, perfecto. ¿Sí? Es un marido perfecto. Imagínate tu mujer imperfecta casada con un marido 100% perfecto. Que te dice, límpiale aquí, y ya le limpiaste. Y te dice, ahí veo yo una partícula de polvo. No, pero ya le limpié, pero no lo hiciste bien. ¿Sí? Así es la ley. Tratamos de cumplirla lo mejor que podemos, pero en algo fallamos. Pero entonces aparece en la escena otro hombre perfecto. Pero este hombre perfecto está lleno de misericordia hacia ti. Y no solamente te va a capacitar, sino te va a dar el deseo por cumplir la ley. Ese es Jesucristo. Ya no estás casada a la ley, estás casada a Cristo. Y Cristo tiene compasión de ti, te va a capacitar para que puedas cumplir la ley y te va a dar amor por su ley. De tal manera que vas a querer cumplir la ley y lo vas a cumplir. Ya sé, no es de manera perfecta, pero sí de una manera sincera. Uno trata de agradar a Dios sinceramente, aunque nuestra obediencia no es perfecta. ¿Por qué? Porque todavía Pablo dice en el capítulo 7, tenemos algo, a pesar de que el viejo hombre ya fue crucificado, ¿sí? Todavía tenemos algo que queda de nosotros que se llama, ¿cómo se acuerdan? Pero dicho en términos más teológicos, la carne. El viejo hombre murió. ¿Qué era el viejo hombre? Lo que somos cuando nos hemos tenido a Cristo, o sea, es la naturaleza no regenerada. Pero nosotros ya no somos esa persona no regenerada, hemos sido regenerados, pero todavía tenemos algo que se llama la carne. ¿Qué es ese? ¿Se acuerdan que les puse el ejemplo del imán? Es ese imán que te atrae al pecado, está ahí el pecado y te atrae, sientes la atracción, esa es la carne, ¿sí? Pero Dios te ha dado recursos para que ya puedas resistir esto. ¿Cuál es el recurso que te ha dado Dios? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo, el amor a su palabra, ¿sí? Y te capacita, entonces ya está. Como esclavo a un incrédulo pone la tentación y cae. No lucha, porque no tiene ni los recursos para luchar, pero el creyente sí lucha. Que cae a veces, pues cae a veces porque depende también cómo andes fortalecido espiritualmente. Pero Dios en el capítulo, ya estamos en el capítulo 8, que se acuerdan cómo comienza el capítulo 8, lo acabamos de cantar. Ahora pues. O sea, Pablo después en el capítulo 7 que a pesar de que dice, es que no entiendo qué pasa en mí, lo que no quiero hacer, ahí voy y lo hago. Y lo que sí quiero hacer no lo hago. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, todavía tengo ese imán, pero ese imán va a vivir contigo toda la vida. Mientras vivas vas a tener esas luchas. ¿Sí? Bueno, fuera que uno se convirtiera y hasta el imán te quitaron y ya, no pecas, ya eres impecable, no. No es así, es de luchas cada día. Todo eso lo viene explicando Pablo a lo largo de la carta. Llega al capítulo 8 y nos dice, gracias a Dios por su Espíritu, ¿sí? El Espíritu Santo que nos capacita, ¿sí? Y en el capítulo 8 nos dice que debemos hacer morir las obras de la carne. No dice, tienes que matar la carne, porque la carne no la puedes matar, no la puedes quitar de ti, toda. Pero lo que sí puedes hacer es matar las obras de la carne. ¿Cómo le hago, Pablo? Por el poder del Espíritu. Fortalécete espiritualmente, estudia la palabra, congrégate, ora, pide a Dios, etcétera, y te vas a sentir fortalecido espiritualmente, de tal manera que viene la tentación y ya no caes a la primera. Puede uno resistir. Bueno, todo eso lo viene diciendo Pablo. Viene en Romanos 8 también habla de que Dios va a hacer nuevas todas las cosas, que tiene preparadas grandes cosas para nosotros, que nos ha dado su Espíritu Santo que nos ayuda en nuestras debilidades aún, intercede por nosotros, ¿sí? Y es cuando dice, ¿quién nos podrá separar del amor de Dios? ¿Sí? Ya nada nos puede quitar porque dice, de modo que si alguno está en Cristo, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Como ya estamos en Cristo, entonces estoy viendo aquí, miren, aquí está viendo a mí. Estar en Cristo es esto, miren. Voy a explicarlo gráficamente. Este eres tú, cuando eres incrédulo. Aquí está Cristo. Cuando tú pones tu fe en Cristo, lo que hace el Espíritu es, ya estás dentro de Cristo. Hay manera de entrar, pero ya no hay manera. Entonces, tú ya estás en Cristo. Esto se llama la doctrina de la unión con Cristo.
Lo que aplica a Cristo ahora aplica a mí. Si Cristo vive eternamente, yo vivo eternamente. Si Cristo murió por los pecados, yo morí juntamente con Él. Si Cristo resucitó, yo resucité también con Él. Entonces nuestra seguridad se basa en que estamos en Cristo. Por eso ninguna condenación hay para quienes, los que están en Cristo. Ninguna condenación hay. Y entonces termina el capítulo 8 diciendo que nada nos puede separar del amor de Dios, ¿sí? Luego del 9 al 11, voy bien rápido, ¿verdad? Del 9 al 11, ¿de qué está hablando? Digo, está sirviendo de repaso para que agarremos contexto, porque ya, después de esta, ya no va a haber más Romanos, ¿eh? Entonces, del 9 al 11, Pablo está hablando de Israel, del pueblo de Israel. Y Pablo comienza expresando su tristeza, dice: me duelen los de mi nación, o sea, hablando de los judíos, porque a mí me consta que tienen celo de Dios, pero no conforme a qué, no conforme a ciencia. ¿Qué significa esto de no conforme a ciencia? No conforme al conocimiento que Dios ha revelado en su palabra. O sea, quieren adorar a Dios, pero no como Dios dice, ¿sí? Ese fue el problema con Israel, se quedó atrapado. Y en el capítulo 9 habla del pasado de Israel. ¿Por qué Dios escogió a Israel? ¿Lo merecían? No lo merecían. Era el pueblo más insignificante y pequeño. Y Dios lo escogió para adoptarlo como su pueblo elegido, ¿sí? Entonces habla de Israel, cómo Dios lo eligió. Las bendiciones que Dios le dio a Israel, todas sus bendiciones. Y en el capítulo 10 habla del presente de Israel. ¿Cómo está Israel ahorita? Bajo el juicio de Dios. ¿Por qué? Por no aceptar a su Mesías. Están bajo el juicio de Dios. Por un lado ellos se endurecen su corazón y por otro lado Dios se los ha endurecido. Pero en el capítulo 11 Pablo dice, porque alguien podría pensar, bueno, si Dios desechó a Israel, pues también me podría desechar a mí. Entonces, ¿qué seguridad tengo, Pablo? ¿Qué pasó con Israel? Pablo les dice, no, nada nos puede separar del amor de Dios. Y no agarres de ejemplo a Israel, porque en el capítulo 11 Pablo dice, Israel tiene un futuro. ¿Se acuerdan? Dice, si Dios quitó, ¿se acuerdan de la ilustración del olivo? Quitó esta rama y te puso a ti gentil, tuvo el poder de hacerlo. ¿No tendrá Dios el poder de volver a injertar la rama original? Dios lo puede hacer. ¿Cuándo va a suceder eso? Cuando lleguemos a la plenitud de los gentiles. O sea, cuando ya todos los elegidos de Dios gentiles hayan aceptado a Cristo, entonces ahora sí Dios va a tratar nuevamente con Israel. Es cuando Cristo regresa otra vez, ¿sí? Y viene la tribulación. Entonces la tribulación va a ser, nadie se le va a escapar a Dios. Del juicio de Dios nadie va a escapar. Y los que estén vivos van a tener que pagar las consecuencias, van a pasar por la tribulación. El anticristo va a hacer y deshacer como que se le den gana. Pero por un lado Dios castiga la maldad del gentil y por otro lado va a tratar con Israel para que Dios le va a dar duro a Israel para que doble las manitas y reciban a su Mesías, que digan, al que traspasaron lo van a recibir con beneplácito otra vez. Van a decir, bendito sea el que viene en el nombre del Señor. Pero no todo Israel será salvo. Pablo lo explica ahí, no todo Israel, sino de acuerdo a la profecía de Zacarías, las 2/3 partes se van a perder y 1/3 parte va a entrar al reino milenial. Ahí, ¿por qué es necesario que Israel exista? Bueno, de otro modo la pregunta, ¿por qué Israel nadie lo ha podido desaparecer del planeta? Por las promesas que Dios le hizo a Abraham. Y Dios le prometió tierra, un rey a Jesús. Entonces, si dejaran de existir, por eso Satanás quiere acabar con el pueblo judío. Porque si piensa, si desaparecen los judíos, ya Cristo no puede regresar, porque ¿a quién va a venir a reinar si tiene que venir a reinar a su propio pueblo? Entonces, por eso Israel tiene que existir, pero las promesas se van a cumplir en el remanente escogido, ¿sí? Bueno, luego vimos en el 12, ahora sí, después de todo lo que Pablo explica, lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora sí en el 12 dice, os ruego pues, hermanos, por las misericordias de Dios, por todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora ustedes tienen que hacer esto, ¿sí? Ahora les dice, os ruego, ahí no les dice, les ordeno, que entreguen sus vidas a Dios. ¿Por qué? Porque el entregar la vida a Dios, todo lo que tú hagas para Dios, debe de ser de manera voluntaria y entusiasta, ¿sí? Por eso dice, os ruego por lo que Dios ha hecho. Ahora lo mínimo que puedes hacer tú es consagrar tu vida a Dios. Y ya nos explica cómo poder consagrando nuestra vida a Dios, pensando bíblicamente, sirviendo a Dios con los dones que nos ha dado y hacerlo voluntariamente y con entusiasmo. En el capítulo 3, ¿se acuerdan que vimos que Pablo dice que debemos de someternos a nuestras autoridades civiles?
que están ahí porque Dios quita y Dios pone, que incluso tienen la autoridad. ¿Se acuerdan que hablamos hasta de la pena capital? Que ustedes decían, ay, sanguinario, pero pues la Biblia avala la pena capital. Y luego en el 14 vimos que debemos aceptar al débil, pero no para contender sobre qué, sobre doctrina o sobre opiniones. ¿Se acuerdan en Romanos 14? No todos vamos a pensar igual, aquí todos podemos, pero en cosas que son cosa de opinión, ¿sí? No en doctrinas fundamentales. O sea, si tú quieres vestir de una forma, pues está bien, o sea, y vimos que había hasta principios. En otras palabras, algo que no es pecado puede llegar a ser pecado para otros. No, y estás pecando tú, porque si yo sé que esto te ofende a ti, yo sé que no es pecado, pero si te sientes ofendido por lo que yo hago, pues no lo voy a hacer. No porque no pueda, sino porque primero está el amor al hermano. No quiero hacerlo tropezar. Y eso hablamos en Romanos 14. El débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. En el capítulo 15 vimos que Pablo está hablando de cómo ha sido su ministerio con los gentiles, de los planes que tiene de ir a Roma, que dice, voy a ir a España, pero ahí de pasadita voy a hacer escala en Roma, pido que me ayuden en oración, que me ayuden a cumplir mi viaje a España, pero antes de ir a España, antes de ir a Roma, voy a ir a Jerusalén. ¿A qué iba Pablo a Jerusalén? A entregar más bien la ofrenda que él había recogido de todas las iglesias gentiles. En Jerusalén estaban pasando pobreza y dice, voy a ir a llevarles esta ofrenda a los hermanos de Jerusalén. Y dice, oren para que ellos la acepten. ¿Sí? ¿Por qué podría ser que no la aceptaran? Porque todavía los prejuicios entre el gentil y el judío, pero los hermanos judíos recibieron gustosos y esto trajo gloria a Dios. ¿Sí? Ahora sí, ya va a empezar la predicación. Esto fue así que abran sus Biblias en Romanos 16, pero miren, quise hacer todo esto para de alguna manera recordar todo lo que hemos ido viendo a lo largo de esta carta, ¿sí? Porque así que vamos a empezar Romanos 16, vamos a tomar agüita, vamos a pedir a Dios que nos ayude a entender. Ya no lo vamos a echar rapidito porque ya no está tan complicado. Ya lo complicado lo hicimos, así que, amado Padre Celestial, te damos las gracias por este día que nos permites estudiar tu santa palabra y agradecemos, Padre, que nos hayas permitido concluir este hermoso libro que está contenido en tu palabra, Señor, que nos hace valorar en qué condición estábamos nosotros, Señor, y que fue por tu gracia que nos has librado de ese estado de pobreza espiritual para enriquecernos en tu Hijo Jesús, Señor. Y agradecemos que hoy podemos terminar este bello libro, Señor. Ayúdanos a entenderlo, Señor, porque aunque son puros nombres, pues por algo están ahí escritos, Señor. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Amén. Bueno, así abran sus Biblias en Romanos 16, que vamos a terminar. Ya casi terminamos nuestra carta. Romanos 16. Romanos 16. Pablo va a comenzar. ¿Recuerdan ustedes dónde está Pablo cuando está escribiendo esta carta? ¿En dónde se encontraba Pablo? No, esta no es la carta de la... En una ciudad llamada como... Empieza con Corín y termina con To. Ya ves, ahí estaba Pablo, en Corinto. Pablo, esta carta la está escribiendo en Corinto, Pablo. ¿En el año, se acuerdan? ¿Qué año? ¿Remember? No, año 56. En el 66 se dice que mataron a Pablo en el 56 después de Cristo. Y resulta que Pablo manda esta carta a los romanos y la va a mandar con alguien. Dice en versículo 1: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Pablo comienza haciendo una recomendación, le va a dar el palancazo a Febe, le dice, tú vas a llevar esta carta. Bueno, se cree que fue Febe la que lleva. Febe dice que era diaconisa en la iglesia de Cencrea. Cencrea era un puerto de esta ciudad de Corinto. Cencrea era el puerto marítimo. Ella nos dice que era de ahí. Ahora, muchos piensan que Febe era
de extracción pagana por el nombre. Febe era otra de las maneras como se le conocía a Artemisa. Artemisa, que era una diosa pagana, ¿sí? Entonces ellos, que un judío no le iba a poner ese nombre a un hijo, pero se cree que... Pero la palabra Febe significa radiante, ¿sí? Ahora nos dice que ¿qué puesto tenía ahí en...? Era diaconisa. Ahora, muchos, y yo sé que aquí hay discrepancia aún entre los creyentes, Dios ordenó el liderazgo de una iglesia, hombres o mujeres. El liderazgo de la iglesia debe estar, habla de pastores, obispos, diáconos, ancianos, y en las listas que Pablo da en Timoteo y en Tito, todos son requisitos que aplican a un hombre. Por ejemplo, dice marido de una sola mujer, ¿sí? Entonces, ahora, ustedes saben que hay iglesias en las que hay pastoras, hay diaconisas, ¿sí? ¿Sí lo saben o no lo saben? Ok, miren. Ellos agarran nada más, cuando tú les dices, es que Dios determinó que la cabeza en el hogar debe de ser el hombre, el marido. En la iglesia Dios decretó que el liderazgo debe ser llevado por hombres, ¿sí? Y Pablo lo explica por qué ahí en Timoteo. Porque Eva fue engañada por Satanás. La mujer siempre es más fácil a ser engañada. ¿Ustedes saben, por ejemplo, que los mormones siempre abordan a mujeres? Sí, hagan un día, chequen. Normalmente andan ahí y abordan mujeres, porque es más fácil atrapar a una familia a través de... Por eso los ponen cara bonitas y güeritas, ojos azules, porque de alguna manera esa es su estrategia, ¿sí? Y ayudan a la gente. Entonces, la mujer como que es más emocional y más susceptible a ser engañada. Eso, y Pablo lo explica, Eva fue engañada. Sí, por eso Dios puso en el liderazgo al hombre. Digo, no es que no nos engañen, pero no es tan fácil. O sea, pues somos un poco más cabeza fría los hombres. Bueno, hoy en día hay muchas iglesias que tienen pastores. Bueno, no vamos a ir tan lejos. Por ejemplo, Memito en su iglesia es una pastora. ¿Sí sabían eso? En la iglesia de Memo es pastora. Que yo no entiendo qué hace Memo ahí, pero bueno. Conozco pues el que nos vendió la compu es copastor en esa iglesia, pero es copastor. O sea, la mera es... Y Dani es de la misma idea. A Marcela le dicen la pastora Marce. Digo, Leti, la pastora Leti. No, a la pastora se le dice la esposa del pastor, porque la Biblia no habla de pastoras. Pero ellos dicen, y entonces, ¿qué me dices de Febe? Era diaconisa. Pero la palabra diácono únicamente significa servir, servidora, o sea, ayudaba mucho en esa iglesia. Pero esto es muy poca base bíblica para decir si las mujeres pueden ser diáconas o pastoras. Esto es poca evidencia, ¿sí? Porque Pablo explica bien los requisitos para un pastor y siempre aplica al liderazgo masculino, ¿sí? Habla de ancianos, pastores, diáconos. Ok, bueno, eso fue aparte, ¿sí? La cosa es que ella era una ayudadora ahí. Ahora, ¿qué clase de ayuda está pidiendo Pablo para Febe? Pues no lo dice aquí, pero por lo que dice, ella me ha ayudado mucho a mí y a muchos, ¿sí? Se cree que Febe era, ¿se acuerdan de Lidia? De Lidia, la que vimos en el libro de los Hechos, vendedora de púrpura, ¿sí? Ella era una mujer acaudalada, rica, era comerciante, ¿sí? Bueno, se cree que Febe igual, que iba en viaje de negocio a Roma. Además, se cree que la manera en cómo ayudaba a la iglesia era dándoles hospedaje en su casa. Entonces, para dar hospedaje en una casa, se supone que es una casa grande. Entonces, se cree que ella era una mujer acaudalada. Bueno, ella va a viajar a Roma. Y Pablo le dice, ¿tú te llevas la carta? Sí, bueno, eso es lo que se cree, no lo dice directamente, pero se concluye que ella es la que va a llevar la carta a Roma. Y le está diciendo a los romanos, recíbanla como es digno en el Señor, porque ella me ha ayudado a mí y a muchos. Entonces, en otras palabras, denle alojamiento, ayúdenla en lo que ella necesita. Ok, bueno. Y ahora sí empieza una larga lista de saludos. A los primeros, los que encabezan la lista es Priscila y Aquila, dice en el versículo 3, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. ¿Se acuerdan de Priscila y Aquila? En algunos textos dice Prisca, pero es Priscila, la que vimos en el libro de los Hechos. Ellos también se dedicaban a hacer carpas, tiendas, ¿sí? Por lo que sabemos de ellos, eran viajeros ellos, porque aquí ellos están, ¿en dónde se encuentran ahorita Priscila y Aquila? En Roma, ¿sí?
Pero Pablo los conoció en Corinto, ¿sí? Y después los vemos a Aquila y a Priscila en Éfeso. O sea, como que eran viajeros, ¿sí? Ahora, en todos lados donde iban Priscila y Aquila, hacían una iglesia en su casa. Entonces, nuevamente nos dice que eran gente acaudalada, ¿sí? Y nos dice aquí que expusieron su vida por Pablo. Ahora, no sabemos cuándo fue eso que sucedió. ¿Cuándo fue que Priscila y Aquila expusieron, en el griego dice, expusieron el cuello, o sea, de muerte, ¿sí? Bueno, se cree que fue en el alboroto en Éfeso. ¿Se acuerdan que cuando dice Pablo, bueno, Lucas lo dice, que en Éfeso hubo un alboroto no muy pequeño? ¿Se acuerdan cómo esa figura del lenguaje? Un lítote, es un lítote. Dice, hubo un disturbio no muy pequeño en Éfeso. Cuando querían linchar a Pablo, estaba la multitud enardecida. Bueno, se cree que pudo haber sido ahí que lo hayan ayudado Priscila y Aquila, ¿sí? O sea, no lo sabemos, ¿sí? Dice, por lo cual yo les doy gracias de que me hayan salvado la vida. Pero no solamente él le da las gracias, sino dice aquí también todas las iglesias de los gentiles. ¿Por qué será que también acaso Priscila y Aquila expusieron la vida por todas las iglesias? Entonces, exactamente, salvando a Pablo, pues imagínate, matan a Pablo, se quedan las iglesias al garete. Pues todas las iglesias agradecen a Priscila y Aquila que hayan salvado a Pablo, si no se quedan sin su gran apóstol. Bueno, después dice, saludad también a la iglesia de su casa. O sea, esto indica que en la casa de Priscila y Aquila había una iglesia ahí. Y vamos a ver que en Roma no era una sola iglesia, sino eran varias casas las que servían como iglesia. Vamos a verlo, dice, saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Epeneto, que significa digno de alabanza. Nos dice el primer fruto de Acaya, pero en realidad en otras veces dice Asia, el primer fruto de Asia. Lo importante es que si Epeneto fue el primer fruto, ¿qué nos está dando a entender Pablo? El primer convertido, y que hubo más. Porque si él fue el primero, quiere decir que hubo más, hubo muchos, ¿sí? Y es todo lo que nos dice sobre Epeneto. Aquí van a ver cuántos nombres pueden, que dices, nombrecitos. Pero Epeneto significa digno de alabanza. Luego nos dice en el 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. María, ¿quién María? ¿Qué María será? María, no más. Otra María, porque había muchas Marías. A ver, recuérdenme cuántas Marías recuerdan. María, la madre de Jesús. María Magdalena, María de Betania, ¿sí? María, la madre de Juan Marcos. María Magdalena, ¿eso ya la dijeron? O sea, había varias Marías. No podemos saber qué María, pero era una mujer que se llamaba María, que en el hebreo significa Miriam. Miriam y María es lo mismo, ¿sí? Miriam es en el hebreo. Bueno, le manda salud, que dice que ha trabajado mucho. Esa palabra trabajado mucho en el griego es copiao, que significa trabajar hasta quedar exhausto. Entonces, ¿qué indica? Si ella ha trabajado y utiliza Pablo este verbo, que dice que trabajaba más o menos, era ardua trabajadora, ayudaba mucho a la causa de Cristo, ¿sí? Con ganas, ¿sí? Luego dice en el 7, saludad a Andrónico y a Junias. Algunos pensaban que si Junias era mujer y eran un matrimonio, otros dicen que son dos compañeros, se llaman hombres. Yo me inclino por esta segunda, dice, saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. Parientes, Pablo puede estarse refiriendo a que eran judíos, o quizás de la tribu de Benjamín, ¿sí? Mis compañeros de prisiones, nuevamente no sabemos cuándo los metieron a la cárcel, pero si a Pablo lo metieron a la cárcel es posible que les pasaba como le pasó al que fue a la tertulia, que a la cárcel nos llevaron hechos bola. Pues se llevan a Pablo y por ahí se llevan a algunos, porque dice aquí mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles. O sea, Andrónico y Junias tenían los apóstoles los tenían un buen concepto, ¿sí? Y que también fueron antes de mí en Cristo. Cuando Pablo dice que Andrónico y Junias fueron antes de mí en Cristo, ¿qué indica eso? Que se convirtieron en cristianos antes que Pablo, que cuando Pablo se convierte en cristiano, Andrónico y Junias ya eran cristianos. Luego dice en el 8, saludad amplias, amado mío en el Señor. Fíjense, es todo lo que nos dice, ¿sí? Amplias, pero le llama amado mío. Y aquí hay algo que llama la atención. Si se dan cuenta, Amplias, ese nombre era un nombre pagano, lo que indica que Amplias era un esclavo, ¿sí?
Y Pablo le está diciendo, amado mío en el Señor. O sea, Pablo le manda saludos no solamente a los ricos como Aquila y Priscila, le manda saludos a gente que eran de extracción de esclavos, ¿sí? Que eran gente de baja condición económica. Esto habla que Pablo no hacía discriminación. Es como, aquí debemos de tratarnos igual todos, sin importar la condición económica ni social de nadie. Lo mismo si entran millonetas que un pobre, el trato debe de ser igual para los dos. Acuérdate que Santiago dice, hermanos, ustedes ven que entra el rico y hasta le ponen la silla. Hermanos, eso no debe ser. Y ven, siéntate, entra el pobre, tú siéntate allá atrás. O sea, dice, eso no debe ser así, eso no es congruente con lo que Cristo enseñó. Entonces aquí vemos que Pablo está haciendo eso. Le manda saludos a gente acaudalada, pero también le manda saludos a esclavos. Dice, saludad a Amplias, amado mío. Que ese Amplias era un nombre muy común entre los esclavos y significa su nombre engrandecido. Luego sigue, saludad a Urbano. Urbano, qué nombre es, ¿verdad? Suena al tren suburbano por ahí, como que a lo mejor era ferrocarrilero, algo así. No, le dice, Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. O sea, era un compañero de Pablo. O sea, si dice colaborador, quiere decir que él también predicaba el evangelio, ¿sí? Luego nos dice, saludad, a Estaquis, que es otro nombre griego, que significa espiga, ¿sí? Y también le llama amado mío. O sea, Pablo siente gran amor, sin importar su posición económica. Saludad a Apeles. Híjole, pues, para los que todavía no tienen hijos y van a tener algún día, hay buena sugerencia de nombres. Aprobado en Cristo. Ahora fíjate, saludad a los de la casa de Aristóbulo. A ese Aristóbulo quiere decir que él también tenía una congregación en su casa. No solamente Priscila y Aquila, también aquí Aristóbulo tenía una iglesia en su casa. Saludad a Herodión, mi pariente. Todo lo que nos dice, no sabemos de ese Herodión más que Pablo le llama mi pariente, seguramente era un judío. Saludad a los de la casa de Narciso. ¿Qué indica esto? Había otra iglesia en la casa de un tal Narciso, los cuales están en el Señor. No, saludad a Trifena y Trifosa. Son dos hermanas esas, Trifena y Trifosa. ¿A qué se dan esos nombres? A mí había un cómic de Tripón Godínez, no sé cuál, que era un niño gordito. Cuando yo di Trifena y Trifosa me fue como que eran dos hermanas gordas, ¿no? Pero no. Por los nombres, dice, se llamaban, sus nombres significan, Trifena significa delicada y Trifosa, refinada. O sea, se quedan dos mujeres muy guapas. Lo contrario de lo que se me vino a la mente, dos mujeres delicadas y refinadas. Eran hermanas, las cuales trabajan en el Señor. Aquí vemos un par de hermanas también trabajando, pero es la misma palabra, copiao, o sea, trabajando duro para el Señor. Vean cuántas mujeres Pablo les está mandando saludos. Que decían que Pablo era racista, que discriminaba a la mujer. Vemos que las mujeres siempre ayudaban, lo mismo con Jesús como con Pablo. O sea, el hecho de que Dios no haya nombrado para el liderazgo mujeres, bueno, al menos eso es nuestra postura, en otras iglesias sé que piensan de otra manera, no quiere decir que la mujer no pueda hacer nada, porque aquí estamos viendo a muchas mujeres que están trabajando arduamente para el Señor. Entonces, si hay cosas que hacer para una mujer en la iglesia, claro que hay muchas cosas que hacer para. Lo que no pueden permitirnos que vengan aquí a predicar, pero que no me oigan ni me imiten. Ok. Dice, entonces ya están Trifena y Trifosa, hermanas, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida. Otra vez a otra mujer le manda saludos, ¿sí? La cual ha trabajado mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. ¿Quién será este Rufo? ¿Tenemos una pista? Creo que sí hay una pista. Vayamos en el libro de Marcos. A ver si esto nos da una pista. ¿Quién puede ser ese tal Rufo? A ver, Cari. Marcos 15, 21. Lémese. Y aquí nos va a dar una pista de quién puede tratarse este Rufo. Y esto también es impactante. 15, 21. Ok, ese pasaje, si ustedes recuerdan, cuando Jesús va cargando la cruz, que ya no podía cargarla más, le dijeron a este tal Simón de Cirene, a ver tú, ayúdale a cargar la cruz, ¿sí? Ese acto, o sea, dicen los comentarios, ese acto de ver el rostro de Jesús de cerca, ayudarle a cargar
cruz impactó tanto a Simón de Cirene que se convirtió a Cristo. Entonces, ¿de quién es padre? Este tenía dos hijos, uno se llamaba ¿cómo? Alejandro y Rufo. Y este Rufo es mencionado en Romanos. Entonces, muchos comentaristas llegan a la conclusión que este Rufo era hijo de ese tal Simón de Cirene. Ahora, ya no menciona ni a Simón, el padre, ni a Alejandro. Se cree que pudieron haber muerto, ¿sí? O algo pasó. Sí, pudo haber sido, o sea, son conjeturas. Pero este Rufo se cree que es el hijo de ese tal Simón de Cirene, porque dice, tenía un hijo que se llamaba Rufo. Y aquí nos dice, saludad a Rufo, escogido. Vean nuevamente la doctrina de la elección, escogido en el Señor. Y a su madre, a la madre de Rufo y mía. Pero esto indica que la madre de Rufo acogió a Pablo como si fuera su hijo, y Pablo la veía como si fuera su madre de sangre. Pero en realidad no era su madre de sangre, sino él la veía así. Ok. Y sigue la lista de saludos. Dice, saludad a Síncrito, nombrecito, a Flegonte, a Hermas, a Patrobas, a Hermes. Hermes es el mismo nombre del dios pagano, del dios griego. ¿Te acuerdas, Pati, qué dios era ese? De ahí viene la palabra hermenéutica. De ahí viene la palabra hermenéutica. Era el que interpretaba los mensajes. Los griegos tenían tantos dioses que decían, yo como sé que ese Dios me está diciendo, ya se le voy a pedir a Hermes que me interprete el mensaje. A ver, Hermes, ¿qué dijo Zeus acerca de mí? Y ya Hermes le decía, pues dice que estás medio Lorenzo. Okay. De ahí viene la palabra hermenéutica, por eso la hermenéutica significa la ciencia y el arte de la interpretación, ¿sí? De ahí viene la palabra de Hermes. Bueno, aquí había un fulano que se llamaba Hermes, y a los hermanos que están con ellos. Luego sigue la lista, saludada, Filólogo, a Julia, a Nereo y a su hermana, a Olimpas y todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Ósculo santo se refiere a beso santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. ¿Cuántas personas mencionó Pablo? ¿Tuvieron la curiosidad de irlas contando? How many people? 26 personas por nombre y otros pues sin nombre, aquí a los hermanos. Ahora, aquí hay un dato curioso. ¿Qué dicen los católicos acerca de Pedro? El primer papa de Roma, porque él la fundó. Que él fundó la iglesia en Roma y que él es el primer papa. Díganme ustedes, Pablo escribe esta carta y le manda saludos a 26 personas y a más. ¿Qué indica esto? ¿Por qué no menciona a Pedro? Si Pedro hubiera estado en Roma, vamos a ver dos razones por las que Pedro nunca estuvo en Roma. Primero, porque Pablo está diciendo que él nunca le ha gustado ir a predicar sobre fundamento ajeno. O sea, está diciendo, si ya hay un apóstol ahí, ¿yo a qué voy? Ya está ahí alguien trabajando. Yo me voy a dedicar donde no haya nadie trabajando ahí. Es la primera razón. Si Pedro hubiera estado en Roma, ¿por qué Pablo expresa su deseo de ir a Roma si ya estaba Pedro ahí? Primera. Segunda, Pedro fue nominado apóstol para los judíos y Roma la mayoría eran gentiles. ¿Qué iba a andar haciendo Pedro en Roma? Tercera razón, si Pedro hubiera estado como líder ahí en Roma, hubiera sido una descortesía, era el primero que hubiera mencionado a don Pedro, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión, ¿por qué Pablo no le manda saludos a Pedro? Porque nunca estuvo en Roma. Al menos cuando escribió esta carta nunca había estado Pedro en Roma. No estaba en Roma, por eso no le manda salud. Entonces cuando te dicen los católicos que Pedro fue el primer papa y que él fundó la iglesia de Roma, ya es que se llama hasta la Basílica de San Pedro, pues no tiene apoyo bíblico esto. Porque si Pedro hubiera estado ahí, pues le hubiera mandado salud. Y menciona a 26 personas, ¿cómo se le iba a pasar el gran líder Pedro? Cuando ya era don Pedro, ¿no? Y se acuerdan que Pablo confrontó a Pedro y le dijo, Pedrito, eres un hipócrita, ¿sí? En la carta a los Gálatas. Cuando dice, cuando Pedro vino, recuérdense, estaban en Antioquía y estaba ahí Pedro comiendo carnitas y todo, échale uno de buche con nenepil y cuerito. Estaba Pedro y no tenía nada de malo eso, porque ya había entendido que ya no había alimentos para judíos y para no judíos. Ya era, dice, en Cristo puedes comer lo que sea. Eso eran leyes para los judíos. ¿Y qué pasa? Llegan los judíos y Pedro los ve. Y dice, hijo, ya que él iba a entrar a las carnes. Y entonces se hizo como que
les hizo el feo a los gentiles, se apartó de ellos, ¿sí? Se fue con los judíos, y Pablo se dio cuenta de eso. Y Bernabé, otro judío, ve que hace Pedro eso y también, ay, caray, pues si Pedro es de dónde, vamos, fúchale. Y entonces, eso era algo bien importante, porque Pablo está hablando de la unidad entre el judío y el gentil, y ustedes judíos le están haciendo ¿sí? Si quieres comer carnitas, come, y si no quieres comer, no comas, pero no seas hipócrita, ¿sí? Entonces dice, porque tuvo temor a los judíos, o sea, lo hizo por temor. Entonces Pablo lo confronta delante de todos, porque era algo que iba a pensar entonces el gentil. Uy, entonces si hay todavía diferencias entre gentil y judío, ¿sí? Entonces ese era un problema. Bueno, ¿a qué vino eso? Que no estaba Pedro de 26. Ah, sí. Pedro, sí, entonces Pedro nunca estuvo ahí. Ok. Entonces, esto dice, a toda esta gente salúdenmela. Denle mis más afectuosos saludos, los amo mucho, dígale todo eso. Ok. Pero ahora lo contrario, ahora les va a hablar de a pecadores a quienes tienen que evitar. ¿Sí? Dice, mas os ruego, hermanos, en el 17, ya vamos a acabar. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. O sea, no todo el mundo van a saludar, ¿sí? Sino hay personas a las que ellos tienen que evitar. ¿Quiénes son esas personas a las que hay que evitar? Los que promueven divisiones. O sea, acuérdense que nada más Pablo enseñaba y llegaban otros a enseñar otras cosas. No, mira, ok, sí tienes que creer en Cristo, pero aparte tienes que bautizarte, como en el caso de los Gálatas, tienes que circuncidarte, etcétera. Entonces iban y enseñaban herejías en las... Entonces Pablo, ¿qué les dice Pablo? Resístanlos, confróntenlos, ¿o qué les dice? Evítenlos, apártense de ellos. ¿Por qué? Porque mira, yo sé que en todas las congregaciones hay creyentes que tienen el suficiente conocimiento bíblico como para confrontar a cualquier mal maestro que diga, no, me disculpa, aquí la Biblia dice esto y significa esto y ya está, pues. Pero no todos tienen ese conocimiento. Entonces, a uno que tiene el conocimiento, que va a empezar, se lo van a dormir. Y yo no dudo que así ha pasado muchos que antes venían, que ya no vienen, porque les meten otras ideas y como no están arraigados en su fe, pues fácilmente les mueven el tapete. Digo, mira, un día ponte con un testigo y son buenos para moverte el tapete. Y te sacan versículos y aquí dice que dice, pues caray, sí. Mira, no solamente la fe salva, sino también las obras. Caray, pues sí dice ahí. Entonces, si no tienes el conocimiento, te van. Entonces Pablo dice, mejor evítalos, ¿sí? Porque te pueden confundir a ti. Entonces, ahora dice 18, porque tales personas, o sea, esos falsos maestros, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, o sea, no son siervos de Jesucristo, sino ¿a quién sirven entonces? A sus propios vientres. ¿Qué significa eso que sirven a sus propios vientres? Sus placeres. O sea, son personas sensuales. ¿Saben qué significa esta palabra sensual? No sexual, que va incluido, pero sensual quiere decir una persona que se guía por sus sentidos y por sus apetitos físicos. Es una persona sensual que vive en base a lo que siente. Hoy me siento de tal modo, actúo de tal modo. Mañana me siento de otro modo, son personas sensuales, ¿sí? No por convicción. Entonces, ellos sirven a sus propios deleites, ¿sí? Y esto lo vemos hoy en día. Pare de sufrir, no me digas que es sana doctrina. Eso sí, cáete cadáver, según el tamaño de tu fe, que sea el tamaño de tu billete. Eso, sí. Y si no te desarraste es porque no tuviste la suficiente fe. O sea, ¿eso enseña la Biblia? Están llenas. Y este cristiano y se te acabaron los problemas, ¿sí? Mañana estrenas un Rolls Royce. ¿Dónde enseña eso la Biblia? ¿Dónde enseña eso? Y trae a tus enfermos que de aquí se va sanote, puro machote. O sea, ¿dónde enseña eso la Biblia? En fin, ahí, así como manda saludos a alguien, a otros dice hay que evitarlos. Dice, ¿por qué? Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros. Fíjate, Pablo ni los conocía en persona y dice, me gozo con vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. ¿Qué les habrá querido decir Pablo ahí cuando es? Sé sabio para el bien, pero ingenuo para el mal. Si te dice, vamos a cometer este pecado, fíjate que yo soy malo para eso. O sea, para el bien soy sabio, pero para el mal no, soy ingenuo, no sirvo para eso. Así que soy menso para pecar, ni para eso sirvo para pecar. No, lo que está diciendo es, por ejemplo, ¿sí? Hay que mostrar, discernir entre lo bueno y lo malo, ¿sí?
Que tú puedes discernir qué es lo bueno, lo que agrada a Dios y lo que no va a agradar a Dios. Cuando estoy haciendo algo que no agrada a Dios, bueno, si alguien me propone algo que no agrada a Dios, disculpe, no sirvo para eso, ¿sí? No sirvo para, cuando quieres pelear, ¿sabes qué? No sirvo para pelear, ahí peleate con la pared. O sea, es a lo que se refiere Pablo aquí. Eso significa ser ingenuo para el mal, pero sabio para el bien, ¿sí? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. ¿Qué versículo habrá tenido en mente ahí Pablo cuando dice, el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies? En Génesis, cuando le dice a la serpiente, y él te aplastará. O sea, así como Dios va a aplastar a Satanás, así todos estos siervos de Satanás serán aplastados. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Fíjate, 2 puntos: a quién saludar, a quiénes evitar. Y ahora otro punto más: fieles a quienes debemos honrar. Ahora sí, con esto sí, júntate. Estos sí son buenos cristianos. 21, os saludan Timoteo, mi colaborador. ¿Se acuerdan del joven Timoteo? Un discípulo de Pablo, jovencito que seguía a Pablo y llegó a aprender mucho de Pablo. Pablo le llamaba mi hijo en la fe. Y dice mi colaborador, o sea que era chambeador. Luego aquí otros nombrecitos: Lucio, Jasón, Sosípater, mis parientes. ¿Qué sabemos de ellos? Pues nada, porque no nos dice nada. No es como Rufo, que hay otros datos en la Biblia, pero aquí, quién sabe, pero Pablo les llama mis parientes, o sea, judíos. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. ¿Y ese Tercio quién era? ¿La carta la escribió Pablo o la escribió este Tercio? ¿Qué es que la escribió? A ver, todavía no. Tercio era el secretario de Pablo. O sea, fíjate, Pablo le está dictando la carta a Tercio, le mandan saludos, te manda saludos Timoteo, les manda saludos Lucio, Jasón, entonces, y Tercio metió a escuchar, yo Tercio también les mando saludos. Pero Dios permitió eso, que quedara registrado. O sea, el único versículo que escribió Tercio, ¿sí? Pero quedó registrado. Tercio era el secretario, se acostumbraba así que tener un secretario, le llaman también amuenense, también les llaman así, secretario. Para nosotros es un secretario. Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Luego dice, os saluda Gallo, hospedador mío. ¿Qué sabemos por eso? ¿Que ese Gallo quién era? Están en Corinto y le dice hospedador mío. Es el dueño de la casa, ¿no? O de la Exactamente. Ese Gallo hospedaba a la iglesia en su casa. Ahí estaba hospedado Pablo y ahí era donde se hacían las reuniones. Por eso dice hospedador mío y de toda la iglesia. Luego entonces este Gallo era de lana o no era pobre. Tenía lana. Entonces ven cómo Pablo tanto le manda saludos. O sea, se rozaba tanto con pobres como con ricos, ¿sí? Dice hospedador mío y de todo. Os saluda Erasto. ¿Qué sabemos de Erasto? Lo único que sabemos es que era el tesorero de la ciudad y el hermano cuarto. En total menciona 35 nombres Pablo, ¿sí? Y sigue sin aparecer Pedro. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Entonces tenemos 3 puntos aquí. Una lista de nombres donde Pablo manda saludos a 26 personas, que no vimos que aparezca Pedro por ahí. El siguiente punto: gente a la que tienen que evitar, porque causan división en la iglesia, ¿sí? Por eso, miren, me acuerdo una vez ahí en Cofradía, una vez que llegaron unos fulanos, luego les hago ahí un par de preguntas. Y él se dijo como que él era el apóstol, no sé qué, dice, no, yo soy el apóstol fulano tal. Cuando dijo, yo me quedé el apóstol, dije, ni lo quiero aquí en la iglesia, me va a causar división. Cuando dijo el apóstol, dije, pues solo que lo hayan desenterrado. Entonces, ¿se acuerdan que habían unos caris a un lado de nosotros allí en Cofradía? Yo dije, mira, yo creo que la iglesia que andas buscando es la de acá. ¿Por qué sí creen en todas esas cosas? Entonces, uno tiene la responsabilidad de ver qué doctrinas traen. O sea, no se trata de darle la bienvenida a todo el mundo. A ver, ¿qué doctrinas? Más sobre todo cuando son gente que se dice ya creyente, ¿qué doctrina traen? Porque un poco de levadura, ¿qué dice Pablo? De toda la masa. Una manzana podrá echar a perder las demás. Y al ratito ya hermanito va a andar que le da el tamafá y el ataque y ya viene de elefantitos y bueno. Pablo termina con una doxología, una alabanza a Dios. Para recordar que es Dios quien fortalece todo esto. Dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio.
y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan la fe. Ahí está hablando Pablo del misterio de la iglesia. Ahorita que están viendo Efesios han de recordar que es el misterio del que habla Pablo, ¿sí? O sea, un misterio no es algo mágico ni misterioso, es una verdad que no había sido dada a conocer hasta que Dios la revela. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento no ves para nada la iglesia, no se ve la iglesia. Ese era el misterio oculto y se da a conocer hasta el Nuevo Testamento. ¿En qué consiste ese misterio? Que tanto ahora el judío como el gentil son uno solo en Cristo. Ese era el misterio de la iglesia. Bueno, Pablo está diciendo aquí de esto y dice, aquí le da la gloria de todo esto que Dios hizo en Romanos, desde el versículo 1:1 hasta aquí. Dice, al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Amén. Pablo le da toda la gloria a Dios. Todo esto que queda escrito en la carta a los Romanos es para glorificar a Dios, ¿sí? A Él es el único y sabio Dios que merece toda la gloria por Jesucristo para siempre. Amén. Y hemos terminado. Una carta no más. Sí, es una gran satisfacción, al menos yo lo digo a título personal. Nunca había predicado un libro completo, de principio a fin. Y lo bueno de predicar eso es que agarras el contexto de todo, porque si predicas una cosa y tomas versículos de acá y de allá, luego estás sacando de contexto el versículo, ¿no? Estás usando un versículo para apoyar lo que tú quieres decir y no realmente en el contexto no quiere decir eso. Entonces esa es la ventaja de predicar así de manera expositiva, de versículo por versículo. Y la verdad es que, como les digo, esta carta a los romanos es una carta que debe de impactar nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de la escoria de donde nos sacó el Señor y cómo nos ha transformado y cómo nos va transformando poco a poco. Que no hemos llegado todavía a la estatura de la plenitud de Cristo, pero esa es la meta, vamos para allá, ¿sí? No somos todavía lo que deberíamos ser, pero tampoco ya somos los que éramos antes, ¿verdad? Amén. Y eso, como dice Pablo, es gloria a Dios. Vamos a terminar, hermanos. Amado Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, por esta bella carta que tú escribiste a través de tu siervo Pablo, Señor. Una carta que agradecemos que haya quedado compilada en tu palabra, Señor, que es una palabra en la cual tú estás ofreciendo salvación al mundo, Señor. Y hoy en día, cuando hay tanto error doctrinal, Señor, cuando todavía hay mucha gente confiando en sus obras, Señor, ayúdanos a mostrar el camino que lleva a la salvación, Señor. Ayúdanos a mostrar el único camino que hay al Padre, que es tu Hijo Jesucristo, Señor. Haznos colaboradores también de tu obra, proclamadores de tu Evangelio. Ayúdanos cada día a creer el Evangelio, a vivir el Evangelio y a proclamar el Evangelio. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Pues terminamos, mis hermanos. Gracias, pastor. Una enseñanza muy buena, ¿verdad? Y como nosotros creemos en Cristo, no volvemos atrás, ¿verdad? Por nada. Bueno, hermanos. Bueno, seguimos. ¿Quién canta Romanos 16? ¿Leti y Pati? No. Armandito está, pues. Ella es Romanos 14:8. Pero sigue. Romanos 16. Es la predicación, sí. Pues si vivimos, Armandito. Para él morimos, que así vivamos, o que muramos, somos del Señor, somos del Señor.
somos del Señor. Decidimos para Él morir. Y si morimos para Él morir, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor, somos del Señor. O que muramos, somos del Señor, somos del Señor. Amén. Amén. Amén, amén. ¿Por qué dice Pablo, somos del Señor? Nacimos en él, ¿no? Porque nos compró. Pertenecemos porque nos compró. ¿Con qué nos compró? Con Su sangre. sangre. Por eso que vivamos como no somos de Él porque le pertenecemos porque nos compró. Y si morimos, en él morimos también. Amén, amén, amén. Hermanos, vamos a orar por la ofrenda. Inclinamos nuestro rostro. Señor Padre bendito, gracias, Señor mío, por permitirnos estar aquí, Padre, para escuchar tu palabra. En esta mañana, Padre bendito, te pido, Padre bendito, que pongas un corazón contento, alegre, Padre bendito, de paz, Padre bendito, y que podamos dar con un corazón alegre, Señor Padre bendito, esta ofrenda, Señor mío. Gracias, esto te lo pedimos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Leti y Patti, nuevamente, por favor. Salvo
Amén. Bueno, hermanos, vamos a los testimonios, agradecimientos. ¿Alguien quiere dar un agradecimiento o algo? Por lo que es, por lo que era y porque ha dado gracias. Todopoderoso, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. Te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso. El que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Gracias. Bueno, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Señor mío, nuevamente, Padre bendito, te damos las gracias porque eres Dios todopoderoso, omnipotente, omnisciente, omnipresente. Señor, me gracias por tu bondad, por tu amor hacia todos tus hijos, Señor mío. Te pido que vayamos en paz, Padre bendito, a nuestros hogares, Señor mío, que nos des la oportunidad de terminar este domingo y que empecemos una semana más, Señor mío, con trabajo, salud, y que podamos, Señor Padre bendito, hablar de ti, Señor mío, que para que escuchen las personas que no te conocen, Señor Padre bendito. Gracias te damos y que nos lleves con bien a nuestros hogares. Gracias en Cristo Jesús, te damos las gracias. Amén. Amén.